11:07 de la mañana y como anunciábamos, ya está aquí en nuestros estudios nuestro invitado de hoy, Alejandro Mancilla, es analista político, licenciado en Ciencias Políticas. Siempre nos produce mucha alegría poder conversar con él y tenerlo aquí acompañándonos. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días y gracias por la invitación. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por tenerte aquí. Y bueno, no puedo empezar la charla con vos sin preguntarte cómo viviste la presentación del libro de nuestro presidente en el día de ayer y esto que realmente hoy es tapa de la revista Time. Sí, totalmente. Bueno, lo de Milei es algo, digamos, no muy visto en el mundo hoy actualmente en relación a la convocatoria que tiene a base solamente una idea. O sea, los últimos años se han estado vinculando la juventud siempre con algún tipo de mecanismo clientelar hacia los sectores políticos, llámese la cámpora con el kirchnerismo, Sí. O llámese en algún aspecto la juventud radical con el radicalismo moderno. O sea, son juventudes que han vivido del Estado, pero no de la idea. Exacto. Entonces, esta juventud de Milei es una juventud ideológica que se parece mucho al proceso de reorganización juvenil que tuvo el peronismo en la década del 60, en el 70, donde lo veían muchos jóvenes a Perón como un líder místico, como alguien que podía solucionar los problemas del país de aquellos años en donde justamente el peronismo estaba proscripto y donde Perón, a pesar de tener ya sus más de 70 y pico de años, tenía la facilidad de convocar a la juventud con un léxico bastante un lenguaje sencillo, exacto, ¿no? Que le llegaba. Y bueno, esa juventud de los 60, de los 70, donde no vivía del Estado, que tenía una idea quizás sí muy arraigada también a la lucha armada, porque esto hay que también destacarlo. Sí, exacto. Pero una juventud que creía que la lucha armada era el retorno de Perón otra vez al país. Quizás fue una equivocación muy fuerte porque esa lucha armada después devino en un golpe militar. En un golpe. Pero en ese entonces el mundo se vivía de esa manera. Es decir, las grandes revoluciones post Segunda Guerra Mundial, ya sea independencias en el continente africano o asiático, salvo la India con Gandhi, pero después el resto eran luchas armadas y esa lucha armada principalmente la generaba la juventud. Exacto. Pues fíjate que Perón en la vuelta esto lo percibe. Claro. Y por eso lo saca de la plaza ya cuando habla de los estúpidos imberbes. Claro, exactamente. O sea, ahí ya lo percibe que el movimiento era otro, no era... Exactamente, pero era un mundo que se vivía de esa manera. Lógico que la juventud, yo siempre destaco que la juventud de aquellos años, más allá de dónde estaban arraigadas y dentro del enjambre peronista, en Montoneros, en el Comando de Organización, en el CNU, pero era una juventud que tenía, hablando en criollo, bolas. Exacto. Porque, digamos, meterse en una lucha armada sabiendo que se podía morir, hay que tener unas convicciones bastante fuertes, ¿no? Exacto. Pero sin embargo lo hacían, y era una juventud que estaba altamente formada. Es cierto, eso también, que es lo que uno ve que pasa ahora con la juventud que se acerca a Milei. Es precisamente eso. En aquel entonces, fíjese que las organizaciones juveniles del peronismo, los conductores de las mismas, no superaban los 25 años. Y eran personas que no solamente debatían política ideológica, sino que también organizaban lucha armada, lucha ideológica, desarrollo económico, cuadros intelectuales e inclusive, digamos, una base de sustentación muy arraigada en lo territorial. Y tenían menos de 25 años. Menos de 25 Entonces años. eso era, digamos, hay que valorar de que uno puede estar en contra o no, pero hay que valorar que el peronismo o Perón logró, porque muchos en la calle dicen, los peronchos son todos brutos, son todos negros, porque eso se habla hoy. Sí. No, en aquel momento era una juventud intelectual. Bueno, pero eso no formada. pasa también un poco con lo que fue quizás una degradación, no solamente cultural, en la educación, cómo fue cayendo, porque convengamos que es algo que se ve, que pasó, que bueno, las juventudes cambiaron, tampoco no es lo mismo tener 25 años hace 40 que tener 25 ahora. Exacto. Hoy hay una juventud mucho más
globalizada, Sí. que en aquel entonces no existía, lógicamente las telecomunicaciones que existen, por las redes sociales. Sí, por la forma misma por de las formas comunicar. mismas. Fíjese el acto que ha provocado Milei en España, que hoy el debate que surge en España lo vemos acá por Twitter o por Instagram o por, bueno, Claro. X ahora, o por Facebook. Claro. Exacto. O sea, y cómo las juventudes españolas se interconectan con las juventudes argentinas del mismo pensamiento Exacto. y inclusive organizan actos en conjunto más allá de las distancias. Exacto. Entonces, es una juventud globalizada, interconectada, que volvió a tener una ideología política, que hace mucho no se veía. Creo que el último tramo en donde una juventud estaba ideologizada, dependiente del Estado, lógicamente, fue la Cámpora. Después la Claro. Cámpora terminó siendo lo mismo que el viejo peronismo post-Perón, y quedó totalmente anulada en términos de crecimiento estructural e intelectual. Pero esta juventud es una juventud que está formada, tiene una interconexión bastante importante con otras juventudes del mundo, y a su vez creen en una lucha ideológica. Una lucha ideológica. Claro que eso también es algo peligroso para el Sí, futuro. exactamente, eso te iba a decir. Es algo peligroso para el futuro porque la discusión que hay con España ya no es diplomática, sino que es una discusión de supremacía ideológica. Es Pedro Sánchez izquierda, Milei derecha. Y eso ya lo hemos visto en el siglo XX. No, y además es una lucha que se está dando en muchos lados. Ujú. A ver, en Italia es muy relevante. Bueno, el caso de España, más allá del contexto de elecciones que quizás se recrudece un poco más. Acá ni hablar, bueno, en Sudamérica, Brasil también, en Chile. Claro, totalmente. Entonces, hay una lucha ahora nuevamente que se vivió después de la Primera Guerra Mundial. Yo siempre lo comparo esto con lo que está sucediendo hoy, lógicamente salvando las distancias, donde el comunismo creció de manera exponencial, queriendo tener el protagonismo en todo el viejo continente, y en contraofensiva nace el fascismo, el nacionalsocialismo alemán, donde ponían barreras ideológicas contra el comunismo. Esas luchas de supremacía ideológica nos llevaron a la Segunda Guerra. Entonces, claro que los líderes políticos, después de esa catástrofe humana o humanitaria, no quieren llegar a que la sangre llegue al río, o sea, no se quiere llegar a que la sangre llegue al río, pero se está volviendo nuevamente a una base de lucha ideológica que en el futuro no es buena. Exacto. Y que en el contexto se puede recrudecer más, o sería un vasito más de nafta a lo que es el mundo que viene ya bastante conflictuado, no ahora con Israel y Palestina, sino hace años ya. Exacto. Claro. Entonces, en un contexto ayuda menos una discusión, una pelea ideológica tan profunda como esta. Total, y además hay un hecho que uno lo compara también con lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? En aquel entonces a un Hitler lo financiaban los principales empresarios de Alemania, y no solamente de Alemania, sino también empresarios norteamericanos. Entonces, porque veían que era una barrera para el comunismo. Lo hicieron crecer tanto que no le pusieron límites, y fue lo que fue. Exacto. Y yo veo que ahora está pasando algo similar, por lo menos con Milei en este caso. No digo que llegue a ser un Hitler, no digo eso, pero veo que un sector del empresariado argentino que le pone, digamos, recursos, le pone lo exacerba. Le da aire. Lo levanta. Eso también ahora está impactando en el mundo, porque hay empresarios internacionales que también lo están viendo como un fenómeno ante la barrera, o sea, que puede ser una barrera contra la socialdemocracia, contra la izquierda internacional. Entonces también lo empiezan a financiar para que sea la voz del mundo contra ese aspecto ideológico, y eso de alguna manera en algún momento va a tener consecuencias. Quizás no bélicas, como sucedió en aquel entonces, pero sí consecuencia de rupturas diplomáticas, de rupturas comerciales, y que va a generar quizá también unas falencias en la cuestión productiva y de empleo. Vos fíjate que ya él cuando en campaña ya produjo de alguna manera esta fricción
con determinados países de una ideología contraria al liberalismo, ¿no? Exacto. O sea, ya en campaña, o sea, ya esto aparecía ahí, ¿no? Ahora... Totalmente. Mire, la otra vez lo escuchaba Agustín Laje, ¿no? Que él está viviendo en España, criticar a Pedro Sánchez y sus ministros con relación a cuando lo comparaban a Milei como un nazi o como un fascista. Fascista. Y él decía, no, el fascista es ultraestatista y Milei es liberal o libertario, donde el Estado tiene una mínima expresión. Eso está bien en lo que se refiere a comparaciones analíticas, pero el tema es el fondo del liderazgo. El fondo del liderazgo es igual. Fondo del liderazgo es igual. Sí. No importa si sos ultraestatista o microestatista. Claro. El tema es la figura mística, caudillesca, de un líder carismático que impone una ideología, sea de izquierdas o de derechas. Eso es lo que hoy estamos viendo en la figura de Milei, cómo impacta en el mundo también ello. O sea, el fascismo lógicamente era ultraestatista, pero la figura de Mussolini y de Hitler fueron, digamos, impulsadas por un mundo de aquel entonces, donde lo llegaron a poner en las palestras de los principales medios de comunicación de todo el mundo de aquel entonces. Claro. Entonces, acá el tema es, si se puede decir, lo mítico o el liderazgo mesiánico financiado por los grandes grupos económicos que existen y que puede generar una situación muy grave para los próximos años. Bueno, eso me llama, que decís, Alejandro, me llama la atención porque ayer viéndolo y cómo se viene manejando Milei últimamente, me da la sensación de que estás construyendo una imagen así, que va al mito, salvando la distancia también, a lo Cristina, a un personaje así, a ver, si nos vamos a otro mundo, qué sé yo, Sandro o el Indio Solari, que es gente muy que tiene muy apariciones muy específicas, muy esporádicas a decir algo, y esto, hablamos, a ver, es inevitable hacer la grieta, que hasta incluso le puede llegar a funcionar políticamente, la va a recrudecer más cuando la idea en realidad es cerrarla. Totalmente. Estamos todos de acuerdo. Mire, después de la Revolución Inglesa, en el siglo XVII, en Inglaterra hubo un líder mesiánico, ultra religioso, que fue parlamentario, que era Thomas Cromwell, que se hizo regiminicista o dictador de Inglaterra después que lo derrocaron a Carlos I. Cromwell era un mercantilista, o sea, en sí era un libre mercado, claro, es el nombre del libre mercado. Tal así que él creía de que para poder hacer crecer a Inglaterra se necesitaba imponer a rajatabla una base de marina mercante muy fuerte para ganar los mercados del mundo en aquel entonces y también competir ferozmente con sus principales adversarios, que era Francia, Holanda y la propia España. Entonces, y para ello, ¿qué hizo? Las colonias inglesas que antes producían bienes y servicios, de lo que estamos hablando del siglo XVII, Cromwell le dictaminó que no podían fabricar los mismos productos que fabricaba Inglaterra. Entonces los bloqueó y por 300 años esas colonias se empobrecieron. Solamente Inglaterra podía producir lo que ellos producían y les vendía a esas colonias la producción inglesa. Claro. Era un libre mercadista. Y a su vez era parlamentarista, vuelvo a decir, era ultracatólico, o ultra, en ese, digamos, no católico, sino anglicano, y por otro lado, cuando llega al poder, anula el Congreso, anula el Parlamento, claro, y se hace un dictador. Ojo con eso. O sea, yo tomo mucho la figura de Cromwell en relación a Milei. Que también es un ultramercadista. Sí. Odia al Congreso, odia de alguna manera al Estado, pero es un libre mercadista que quiere a toda costa que el mercado gane la batalla cultural. Exacto. Yo te saco ahora y no quiero dejar de preguntarte cómo estás viendo este ajuste feroz en relación al plan
económico que él pretende imponer, o por lo menos que lo viene sosteniendo desde su campaña. ¿Cómo lo estás viendo? No, el plan económico, o sea, sacando de contexto lo político, el plan económico me parece que le está dando algún cierto resultado. Lógicamente que en 6 meses no se pueden dar grandes loas, pero lo que ha hecho de hacer un gran ajuste al principio de su gobierno para después calmar un poco las aguas, creo que, y aceptado por la sociedad, creo que ha sido un éxito por parte de su gestión en esa materia. Ha logrado bajar los guarismos inflacionarios. Algunos plantean por la baja de consumo, que de alguna parte existe, pero Puede también, ser, claro. por otro lado, porque ha logrado bajar las tasas de interés, principalmente del sistema financiero. Los procesos inflacionarios, por lo menos que vimos nosotros en los últimos años, era por la brecha cambiaria que existía con el dólar y también por las altas tasas de interés. Cualquier empresario que tomaba un crédito hace 6 meses atrás tenía que pagar una tasa de interés del 130% anual de un crédito, ¿no? Entonces, ese 130% anual lo impactaba en el producto. Por eso a usted le salía más caro. Exacto. Claro. Ahora, como la tasa de interés es más baja, lógicamente que un empresario que toma un crédito no va a pagar un 130% anual, sino un 40%. El producto va a ser un poco más barato y la posición de competir con mercados internacionales, o sea, que vengan capitales foráneos, porque esa es la idea que tiene, con el RIGE, el famoso RIGE, la ley de bases, sí, que venga capitales foráneos a competir con los capitales internos en productos, servicios de calidad y a precio bajo. Eso un poco ya lo vivimos con Martínez de Oz. Cuando Martínez de Oz modifica la ley de que en su momento había impulsado Perón, la ley de promoción industrial, que en el 73, cuando Perón asume, la hace en base a desarrollar la industria nacional. Martínez de Oz modifica esa ley y dice, no, también tiene que ser ventajosa para la industria. Exacto. Entonces, ahí comenzó una competencia desleal porque la industria extranjera no pagaba impuestos y la local sí. Esto es más o menos parecido. Yo creo que para que haya un equilibrio en la competencia, la industria local también tiene que tener bajos impuestos. Sí. Si no, no compite. Ahora, en esa materia, por ahora lo que se está viendo, que el modelo económico de Milei no está dando malos resultados. Si sigue manteniendo este perfil donde la economía se estabilice paulatinamente y el trabajador psicológicamente comience a denotar que su salario le alcanza para llegar a fin de mes, ahí la situación política de Milei va a tener una impronta más interesante. Sí, todavía más. Es lo que de alguna manera se está viendo con esto de que a pesar del ajuste feroz que está atravesando, la imagen de él no cae. Decíamos hoy justamente en la mesa, al contrario. Y hay una realidad también que ciertamente algunos precios empezaron a bajar, esto se pueden ver, y otro que me llamó mucho la atención, hay muchos productos que sacan la famosa promoción, te congelamos el precio un año. Entonces, eso es una manera de, aumentaron por demás, de decirlo tácitamente, pero por otro el precio va a ser entonces durante un año no va a aumentar, no va a bajar, pero ahí este es el precio que tiene que estar. Exacto. No, en esa materia sí, lógicamente tenés razón, yo creo que si se estabiliza, como decimos nosotros, por lo menos el producto en la microeconomía, el producto al consumidor, y el trabajador empieza a ver de que el salario le empieza a alcanzar un poquito, y ya lo va a empezar a ver muy distinto al libertario. Claro, mirá, ¿no? Cuando hablábamos de los jóvenes, Alejandro, precisamente lo que está pasando en este sentido es el tema de los precios, ¿no? Exacto. Porque los jóvenes están viendo, si había algo que los sorprendía, digamos, en un grupo etario y intelectualmente, pero era qué ocurría en el mundo, qué ocurría en el exterior respecto de su salario y respecto de los precios. Y todos te decían lo mismo. En el exterior vos tenés un salario que puede ser alto, bajo, medio, lo que vos quieras, pero lo que sí tenés claro es que te va a alcanzar para pagar el alquiler, te va a alcanzar para tu compra semanal, y esto es lo que de alguna forma reclaman y los hace admirar el programa de Milei. Exacto. Cuando apunta a este virus, como le dice él, que es la inflación, ¿no? Totalmente, sí. Yo creo que si Milei logra vencer el proceso inflacionario, estamos hablando meramente económico, ¿no? Sí.
que creo que está dando buenos resultados y está en un camino correcto en esa materia, si logra matar la inflación, para decirlo vulgarmente, va a tener un crecimiento en su imagen política enorme. Hoy, fíjese que está ahí medio todavía en bambalina la situación y ya tiene una imagen positiva. Imagínese con una economía estabilizada. Tremendo. Va a ser un Menem modelo 93, para decirlo de una manera, o 95. Exacto. Entonces, ahora, también cabe destacar que no hay valores importantes de la oposición que le puedan discutir un plan económico. Bueno, no hay valores. Entonces, Milei ayer dio una charla realmente muy interesante del pensamiento económico histórico, que no todos los economistas lo hacen. No. Entonces, justo hablábamos esto al principio del programa. Ha paseado por todo el espectro histórico económico desde que el hombre es hombre y de todas las escuelas económicas que han surgido en la humanidad, y lo ha hecho con una simpleza en donde el joven entendió. Sí. Entonces, me parece que eso es lo que lo caracteriza a él, de cómo vencer a un tipo que es intelectualmente formado. Exacto. Cuando la oposición no tiene eso. Porque si la oposición va a poner a Kicillof, economista también, para debatirle a Milei cuestiones técnicas económicas, históricas económicas o empíricas, y van muertos. Porque Milei a Kicillof pasa por arriba, técnicamente hablando. La preparación de Milei queda a los claros que es un tipo recontra leído, estudioso, que sabe que tiene una capacidad incluso de charla y reformulando lo que está diciendo en vivo es impresionante. Me pasa parecido a lo que decís vos, Alejandro, que uno lo ve en la técnica, este tipo es un fenómeno, queda a la vista, te guste más, te guste menos. Lo que pasa es que quizás lo que más retrae y lo que más choca, que quizás lo que le conviene a la oposición, es este ímpetu que tiene esta personalidad tan extravagante y ir al choque y el acelerar, que incluso ni en la oposición lo está sabiendo capitalizar. Exacto. Porque incluso ayer lo que esperábamos era que Milei rompa todo y vuele todo por los aires, y estuvo completamente tranquilo. No, la verdad que lo que hizo fue ayer lo que es una charla magistral sobre historia económica, sobre procesos económicos, que es imposible debatirlo. Claro. Es imposible debatirlo. Yo creo que la oposición carece de ese cáliz en donde se pueda sentar con Milei a debatir planes o estructuras económicas. Porque, como decís vos, Milei es un hombre que ahora, porque tiene la función de presidente y está muy atareado por esta tarea que le toca, pero cuando se dedicaba solamente a la economía, era un hombre que se sentaba los fines de semana a leer 3 libros de 300 páginas. De esto estuvimos hablando, lo que hay que tenerle en cuenta es la preparación con la que él se formó, digamos, para llegar, que creo que en el momento en que llega era impensado también para él tocar, pero bueno, estaba formado y preparado como para asumir este cambio que él le llama cultural, que se necesitaba de acuerdo a cómo teníamos nuestra economía, ¿no es cierto? Totalmente. Y a los años en que veníamos con esto. Alejandro, yo sé que tenés una reunión ahora, te agradezco un montón que hayas venido, te agradezco mucho, siempre es un lujo contar con tus análisis. No, le agradezco a ustedes y por último, quería dejar un mensajito nada más. Sí. Es una cuestión de apreciación personal, porque ayer Milei con Esper, en un momento cuando estaban conversando, estaban en una mesa de 3 con Adorni, planteó una crítica a ciertos liberales que, siendo del palo mismo, le cascoteaban a él o a Esper en su momento sus proyectos. Y yo creo que hay una injusticia ahí en ese aspecto. Por un lado, de parte de Esper, porque Esper siempre se ha mantenido o ha crecido en base a la estructura que en su momento le diera la UCD, ¿no? Que ahora se llama Unión Liberal en la provincia de Buenos Aires, pero bueno. Y me parece que eso no se puede desconocer. Y es más, el propio Esper fue uno de los primeros que cascoteó a Milei. Exactamente. ¿No? Entonces, me parece que esas cosas, esas hipocresías dentro del plano de la política liberal no van y no ayudan. Entonces,
quería dejar más o menos uno de los puntos que vi en ese aspecto, porque Milei en un momento también se enojó, en un momento él estaba hablando sobre justamente la escuela de Chicago en su alocución, y no sé si había un sector de liberales ahí que le gritó algo, y Milei se enojó y le dice, bueno, ¿qué quiere? ¿Que volvamos a hacer un movimiento donde no cabíamos en un ascensor? Claro. Se lo vio medio molesto. Pero bueno, quería más o menos dejar esto. Muchas gracias y viene bien siempre tu aclaración, porque sabemos desde qué lugar lo estás haciendo. Muchas gracias, Alejandro, por estar para nuestro programa. Bueno, 11:32 de la mañana, nos estamos despidiendo de Alejandro Mansilla, analista político. Realmente siempre es un gusto tenerlo, licenciado en Ciencias Políticas. Never say never.